Esto es Nos pasan cosas, el podcast de tu terapia, un espacio para hablar de lo que nos pasa sin filtros, dentro de una red de más de 500 psicólogos que acompañan procesos. Bueno, bienvenidos a una nueva temporada de Nos pasan cosas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que me parece importante resaltar que cuando vivimos en la superficialidad de las cosas, cuando nos alejamos de ser nosotros mismos, muchas veces nos enfermamos y no entendemos por qué, y cuando vamos a un proceso de terapia se abren respuestas que tienen que ver con que nos habíamos alejado de nuestro deseo, nos habíamos alejado de lo que es importante para nosotros, nuestros valores, nuestros vínculos, y de a poco nos empezamos a acercar de nuevo a esa esencia, a esa autenticidad, a lo profundo, como nos gusta decir a los psicólogos muchas veces. Y vamos a tener mi libro acá al lado, Auténticos, justamente porque el tema que lo rodea es la transformación y la salud mental. Entonces me parecía interesante empezar este nuevo ciclo yendo a lo profundo, yendo a lo auténtico, con lo que significa en una era nueva donde todo es más efímero, donde todo parece ser una imagen, una vidriera, algo más superficial. Entonces te doy el puntapié, Caro, para empezar a hablar de qué significa esto de tal vez lo superficial versus lo profundo, ¿no? Lo llano versus lo auténtico. Tremendo tema para arrancar este ciclo con tu libro, Auténticos, que es una palabra que creo que se puede escuchar mucho y puede sonar como fácil de acceder y superficial, capaz a veces, ¿no? Para quien no le da el toque de lo profundo. No sé si iría versus, me parece que tiene de las dos cosas, como que hay una parte que tiene que ver con lo que se ve, y está bien que eso también sea auténtico, pero otra parte tiene que ver con lo profundo, pero una profundidad que creo que se entiende si la conociste o si fuiste por ese camino. Como que no es algo cómodo, divertido, y a veces tampoco es agradable encontrarse con la autenticidad de uno mismo, incluso con la de otros. No, totalmente. Creo que es como un sentimiento muy lindo que también puede sentirse desagradable, obviamente, pero es único, ¿no? Estar en contacto con lo que es propio me parece que es algo increíble y también nos da fuerza para atravesar momentos de dolor, de sufrimiento, como puede ser, no sé, una ruptura amorosa o un cambio de carrera, pero cuando es tuyo, cuando sabés que está hablando de tu deseo, de tus ganas, es algo importante, ¿no? Sin duda, sin duda. Y a veces no sabemos cómo hacer para entender que eso es lo que estamos precisando entender para sentirnos mejor. O sea, y de repente no lo vinculamos tanto con nosotros mismos y con la autenticidad de uno mismo, sino queda puesto como afuera, ¿no? Y ahí capaz me metería un poco, ¿no? Tocando el libro, que obviamente que ya lo leí, y es el huevo que vos pusiste en el libro, y entiendo que el huevo es un símbolo súper antiguo. Yo no entiendo mucho de simbología, pero me pareció como súper interesante porque a través de todo el libro es como que va viendo una transformación, ¿no? Sí, y el símbolo de huevo también me parece muy interesante y obviamente como todo símbolo siempre hay una parte inconsciente que no entendemos, que no conocemos, pero que nos llama la atención o nos toca en una parte arquetípica, profunda, inconsciente. Entonces, sí, el huevo tiene esto del inicio de algo, ¿no? Como todo inicio de terapia, inicio de sanación, inicio de un proceso de cambio, creo que el huevo tiene esto de justamente gestar algo, ¿no? De gestar algo que a veces me parece que pecamos de que la sombra o la parte oscura de nosotros o lo que no nos gusta de nosotros tendemos a rechazarlo o a proyectarlo en los demás, cuando tal vez, y esta es la propuesta un poco del libro, ahí se esconde justamente una esencia, una autenticidad, una vida nueva, ¿no? Que es un poco también las plantas que aparecen. Y así el libro está lleno de símbolos. Y eso me parece muy, muy interesante también porque
como vos decías hace un rato, a veces pensamos que lo que se ve, ¿no? Como la ropa que usamos o los objetos que tenemos, es algo superficial y no tiene que ver con si es afuera o es adentro que es algo superficial, sino tiene que ver con la actitud que tenemos hacia eso, ¿no? La intención que ponemos frente a esas cosas. Sí, y la conciencia, ¿no? El concepto de también de ser conscientes, que no es tan superficial, sino que también es profundo. Y creo que esto vos hablás en el libro de lo que mostramos, y es súper interesante porque hoy en día se habla mucho de aceptarse como uno es y como que eso tiene que estar bien, y a veces es reforzado y termina siendo falso, y poder enfrentarse al exterior, a las personas o quien sea, o a uno mismo y decir, no acepto esto de mí mismo, está bien, es parte de la autenticidad. Sí, ¿no? exactamente, como que a veces tomamos esto de sanar o de hacer terapia o de ser conscientes como una exigencia, ¿no? Como una exigencia laboral casi, que tenemos que lograr tales objetivos que tienen que ver con nuestra profundidad. Y a veces el proceso de sanación, el proceso de terapia, se siente como un gran estancamiento. Podés sentirte muy estancado en tu vida y no es fácil aceptar ese estancamiento, ¿no? Esa dificultad de no encontrar respuestas, de sentirte tal vez cada vez más desconectado, cada vez más perdido y a veces hasta deprimido y cansado de ese proceso. Y sí, porque es energía de alguna manera que gastás en todo el proceso de conocerte o de alejarte de eso. Volviendo al huevo, que creo que está buenísimo como referencia para una persona que quiera entender de qué se trata todo esto, o sea, como símbolo, ¿no? Me parece que está bueno como para bajarlo un poco, ¿no? Entiendo como el huevo, de repente, que son todos distintos, todos tenemos o somos, ¿no? Y tenemos nuestra cáscara y tenemos nuestro interior, que puede haber de todo en el interior, ¿no? Están cosas que guardamos de distinto tiempo de nuestra vida, están esas cosas que ignoramos, que no queremos ni ver, que están allá bajo llave, y también está lo que está súper fragmentado. Y entiendo que el ser auténticos o emprender ese camino es poder explorar todo eso e integrarlo, que nunca va a estar integrado del todo. O sea, parte de la autenticidad con uno es tolerar que hay cosas que nunca van a poder estar asociadas, ¿no? Con todo de uno mismo. Hay cosas que capaz nunca nos vamos a entender. Sí, y poder aceptar ese misterio, poder aceptar ese no entender, también es saludable y vivimos un poco más libres y con menos peso, ¿no? Y esto que hablábamos también hace un rato de que no podemos acelerar procesos, ¿no? No podemos partir el huevo antes de que germine algo. Sí. Y porque a veces en un proceso realmente, como decíamos, no ves nada externo que te diga que estás avanzando. Y eso es difícil sostener eso, ¿no? Y ahí aumenta nuestra reactividad, que también lo pongo en el libro, ¿no? Que hoy estamos llenos de estímulos para distraernos de este proceso de acercarnos hacia nosotros mismos, ¿no? Sea una serie, sea el celular, una relación tóxica, lo que quieran, y acelerar ese proceso, querer ya ver un resultado, a veces es contraproducente, porque no estamos preparados, no estamos listos todavía para empezar esa nueva relación, no estamos listos todavía para soltar ese proceso de terapia, o no estamos preparados para hacer ese duelo. Tal vez venimos, no sé, un año haciendo un duelo y todavía tenemos sueños con esa persona, todavía la vemos en otros lugares como si fuese un fantasma. Y bueno, o sea, aceptar eso, que tu proceso es único y que no vas a conseguir los 7 pasos para resolverlo, requiere de un acto heroico también, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, no es solo el pensarlo, ¿no? el aspirarlo, sino el llevarlo a la acción. Y está bueno esto que decís, porque esto de que se rompa el cascarón antes de tiempo o de una forma forzada, tiene que ver mucho también con la terapia, a veces, ¿no? Pensando como el lugar por excelencia para trabajarse uno mismo, y el cuidado que hay que tener
como terapeuta y también como paciente a la hora de elegir un terapeuta, de saber, ¿no? de dónde sale este terapeuta y su formación de repente o lo que uno necesita, porque el trato, ese vínculo que va a estar ahí, es lo que va a cuidar la cáscara, ¿no? Lo que nos protege de lo que pueda no romperse antes de tiempo. Y es re importante, digo, tenemos porosidades que van a hacer que salgan y entren cosas y que es necesario. Si es rígido, nada va a cambiar, ¿no? Que podemos vivir en una ilusión de algo que en realidad no es, y ahí viene un poco también como esto de la falsa autenticidad. Sí, bueno, para los que no saben, Nos Pasan Cosas es un podcast de Tu Terapia, y en Tu Terapia lo que vemos todo el tiempo son cómo los procesos muchas veces se caen justamente y uno se desmotiva porque no vio esos resultados que esperaba, pero lo que te estás encontrando ahí es que tal vez era más difícil de lo que pensabas, ¿no? Pero como decíamos hace un rato, lo lindo es que este es tu proceso. Y adueñarte de eso con responsabilidad es no tirar la toalla cuando las cosas se ponen difíciles. Bueno, tal vez, obviamente, ¿no? Si no hubo feeling con el terapeuta o lo que sea, como decíamos, se puede cambiar. Pero seguir en pos de esta proactividad, de adueñarse de un proceso de sanación, de un proceso de autoconocimiento, me parece que, bueno, vos como psicóloga también, o sea, lo sabés. Sí, claro, sí, y como paciente, ¿no? De adueñarte de este proceso, es algo muy lindo, me parece, es lo más lindo. Es lindo, pero porque sea lindo no quiere decir que estés de menos en sentido de que sea muy sufriente el proceso. Y bueno, y también creo que está bueno esto que decís, que lo vemos mucho, ¿no? De repente un paciente que pueda estar enojado porque no congenió con su terapeuta, y a veces nos podemos quedar como en esa queja, y eso vos también lo hablás en el libro, ¿no? Como en esto de poner afuera lo que no está funcionando, y es re difícil, yo sé que sí, pero poder centrarse en, listo, este espacio es el que no era para mí, pero seguro que hay otro porque yo aspiro a, no sé, ir a terapia, por ejemplo. Sí, ¿no? total. Y uno de los capítulos del libro habla de la transformación, que se llama el fuego de la transformación, entendiendo que esta autenticidad, porque creo que hoy en día pecamos a veces de individualistas, ¿no? Como que todo lo podemos solos, con nuestro pensamiento, con nuestro ego, y el otro nos pone enfrente una barrera, nos pone enfrente un desafío. Y eso pasa obviamente en la terapia, pero también pasa con muchos vínculos. Vínculos que a veces son con mucha fricción, ¿no? Y también nos ayudan a transformarnos. Y así como también hay otros vínculos que son más como un refugio, donde podemos ser nosotros mismos, donde salimos con más energía de la que entramos. Pero todos esos vínculos generan esa transformación de a dos, ¿no? Me parece que eso es algo muy importante para entender que no estamos solos en este proceso de ser auténticos. Claro, o sea, por una parte sí, porque... Por una parte sí. De hecho hay un capítulo que habla de la soledad, que también es un momento de introspección y de autoconocimiento. Exacto. Pero son las dos importantes. Sí, sin duda. O sea, lo que queremos decir con esto, que parecemos como contradictorios, pero es tal cual. Es un poco así el camino de ser auténticos. O sea, es contradictorio y eso es parte de conocerse. Sí. Entender que siempre vamos a estar en cierta contradicción. Totalmente, y me parece que uno de los secretos del libro es poder sostener esa paradoja. O sea, poder sostener las contradicciones humanas que llevamos, que tenemos, y entender que a veces tenemos pensamientos y sentimientos que son opuestos hacia alguien, hacia algo o hacia nosotros mismos. Y creo que hoy en día se vuelve importante sostener eso, ¿no? Poder sostener esa ambigüedad humana, porque con el tiempo, si uno puede sostener eso, se genera algo diferente, se genera algo nuevo. Y ese es uno de los secretos del libro, es esto de sostener los opuestos para que se genere lo nuevo, que Jung lo llamaba la función trascendente, porque aparece lo diferente, ¿no? Entre dos energías opuestas surge el tercero, surge lo nuevo, con creatividad, como instinto humano. Y eso genera la verdadera transformación, ¿no? Sí, creo que también está bueno poder diferenciar en eso, ahí como más profundo todavía, que es
está bien, tenemos contradicciones. Ahora, entender si son propias, hasta dónde son propias y hasta dónde entraron de repente cosas que son ajenas, que son de creencias de otras personas y que por costumbre, por continuidad, nos apropiamos de eso. Y a veces es re difícil darse cuenta que crees que sos de una manera cuando en realidad no lo sos. Sí, y imagínate hoy en día con lo que es las redes sociales, ¿no? Sí. Como todos nos están mirando. Nuestros amigos del colegio, del liceo, nuestra gente de trabajo, todos están mirando. Sí. Entonces, ¿cómo eso no va a tener influencia en quiénes somos, ¿no? Claro. Entonces, me parece importante eso que decís, de distinguir de, bueno, hasta dónde yo estoy mostrando por pura aprobación de los demás y me estoy haciendo en base a lo que miran los demás, y hasta dónde estoy haciendo lo que realmente yo quiero mostrar o lo que realmente yo quiero conseguir o lograr, ¿no? Y eso me parece como de a poco para ir cerrando esta idea de quién soy, ¿no? Pensá, vos que estás escuchando, pensate hasta dónde eso que publicás en una red o que mostrás es con una intención de recibir esa atención o con una verdadera intención de comparto porque esto me gusta, esto me hace bien y lo comunico con gracia y con alegría, ¿no? Sí, y ahí está bueno porque me hizo pensar en las redes, que de repente pensamos más en imágenes, pero también hay escritura, ¿no? Y en el momento ahí de escribir es una forma de dejar algo tatuado de alguna manera en una pantalla, en una hoja, bueno, ni que hablar en un libro, ¿no? Sí. Y más sobre estos temas. Bueno, te soy sincero, la verdad es que creo que uno de los miedos que me daba de escribir un libro era que quede ahí, ¿no? Esto va a quedar quieto. Y lo interesante es que por un lado sí, queda quieto, pero por otro, cuando vos lo agarrás, lo lees y la subjetividad del lector lee libros diferentes. Seguramente te ha pasado con una película o con un libro de volver a ella y ver algo distinto. Entonces eso también es la magia de la escritura, me parece, y de la lectura, por supuesto. El poder entender que es sanador esto de comunicar, de dejar algo, ¿no? para ti y para los demás. Sí, como que es una responsabilidad. Sí, por supuesto. ¿No? Sí, lo que decimos es importante. Por eso a veces si no sabemos de qué lugar vamos a decir lo que decimos, como decíamos, o publicar, podemos parar, hacer una pausa y volver a la intención, ¿no? De decir, bueno, esto, ¿desde qué lugar lo estoy compartiendo? ¿De qué lugar lo estoy escribiendo? Y entender que expresarse es muy bueno, como ya siempre decimos en este podcast y para la terapia, en este caso, bueno, un libro, es muy saludable, porque podemos poner en palabras lo que a veces no lo tiene, ¿no? Claro, claro. Es como que ahí queda eso, se me ocurre como decir como tatuado, ¿no? Sí. Y cuando uno escribe, es como que, sobre todo pensando en lo emocional, como en esto, bueno, si uno escribe, no sé, algo, no sé, anota la lista del súper, obviamente está escribiendo algo que no es profundo. Sí, literal. Claro, algo literal. Pero cuando uno está escribiendo, que a veces en los procesos de terapia es una práctica que está, la verdad, que suma en muchas oportunidades, en general, la verdad, no resta, pero creo, y de repente por experiencia personal, al momento de escribir, de repente cómo uno se está sintiendo, o me imagino vos, al escribir el libro, termina siendo fiel a lo que te emerge de adentro, ¿no? Sí. Es difícil ahí como no ser fiel a eso. Totalmente, es como una honestidad, el encuentro ahí con esas palabras que surgen y con el tiempo me parece que uno va practicando, o sea, para solamente descargarse, se va encontrando con cosas que no sabía que se iban a encontrar, ¿no? A mí me pasó escribiendo este libro que, bueno, me encontré con creatividades, con recuerdos, ¿no? con sueños, con ideas. Y bueno, y tiene esto la escritura de que incluso recomiendo poder ejercer esa escritura y a veces tomarse un tiempo para, por ejemplo, escribir tu propia historia, tu propia biografía. Es algo que les propongo a las personas que lo hagan porque te das cuenta en qué lugar te pones,
Claro. Día a día eso te influye, porque si vos estás, por ejemplo, en una historia de víctima, que todos nos hemos sufrido cosas, pero tendemos a hacer eso de bueno, yo sufrí esto y por eso soy así, te puedes darte cuenta de eso. Decís, wow, mirá la historia que estoy relatando. Entonces, claro, cuando yo miro a alguien a los ojos, estoy de ese lugar, porque la historia va a salir. Porque te la estás contando vos. Así. Exactamente. Entonces, me parece sumamente un acto de conciencia poder escribir esa historia personal, sea en una hoja, en dos o lo que sea, y darte cuenta en qué lugar estás en tu historia. Sos el héroe, sos la víctima, sos el que carga todas las responsabilidades, sos el que no encuentra salida, ¿no? Y ese personaje, esos personajes secundarios y principales, cómo se desarrolla, es re interesante para llevarlo a un proceso de terapia o simplemente hacerlo. Me parece que está buenísimo. Tal cual, de cualquier manera, es una práctica que te conecta con tu interior. Sí o sí. Como que ahí no tenés forma de engañarte. No. Digo, es algo que hasta seguramente lo terminás sintiendo, ¿viste? No va a ser algo cómodo. Obviamente, si estás escribiendo sobre algo que lograste, sobre la súper feliz, está buenísimo. Ahora, si ya entras como en lo más profundo, también tomarte tu tiempo. Sí, ¿no? por supuesto, sin presionar, ¿no? Es como este libro, a ver, tiene un montón de emociones diferentes, ¿no? Sí. Del enojo, la envidia, la ansiedad, el estrés. Y la invitación, porque son siempre 2 hojas, más o menos, por capítulo, es el movimiento siempre es hacia lo profundo. Es, bueno, ¿qué hay detrás de ese enojo? ¿Cómo es esa envidia? ¿Hacia quién es esa envidia? ¿Qué está pasando? ¿Para qué viene esa envidia a decirte? ¿No? Y hay un abanico, y entiendo que muchas personas me dicen, bueno, me lo comí en 2 días, y otras personas que todavía lo están leyendo hace un par de meses. Y es como el proceso personal propio y adueñarse de eso, creo que es lo lindo también de la lectura, de poder encontrarte en diferentes momentos con esas emociones y siempre sacar algo ahí, ¿no? Algo nuevo que te renueva. Sin duda, sin duda. La verdad que hay muchos capítulos, está bueno porque son cortitos, entonces, claro, después te das cuenta que anduviste por todo. Sí, por toda la psique. Por todos lados, viste, de uno Sí. mismo, y cuando crees que por un lado no ibas a ir, al final terminaste, Sí. bueno, acá apareció. Sí. Entonces está bueno, creo que no sé, lo que queda es esto de la conexión con el exterior, ¿no? La importancia de cómo conectarse con el afuera a partir de la conexión con uno mismo Ahí está. internamente. Sí, en ese movimiento se da esa autenticidad que no es un lugar quieto, estático en el tiempo, ¿no? Sí. Que hay días que me voy a sentir más falso, hay días que voy a tener tanta máscara que me voy a cansar y voy a decir, ¿qué estuve haciendo? ¿Desde qué lugar estuve hablando? Estuve comunicando a estas personas. Y eso me parece importante como reconocerlo por un acto de humildad, ¿no? Porque también siempre está el ego, ¿no? Que es otro concepto que aparece, quiere ser el importante, quiere llamar la atención, quiere controlar lo que va a pasar, ¿no? Y en ese post de control, la torre se cae, ¿no? Es como cuanto más intento controlar justamente la vida, parece que nos choca más fuerte y nos tira abajo ese ego que se baña de humildad cuando las cosas no salen como él quiere, ¿no? Exacto, sí, y poder, o sea, el tema no es que no pase eso, sino poder identificarlo. Sí. Porque también esto que se entienda que no es ser auténtico, ser el mismo en todos lados. Ahora nosotros estamos acá hablando de esto, pero después si uno va a la playa, se junta con amigos, tiene distintas versiones. Totalmente. Pero no quiere decir que entonces uno se está disfrazando. O está disfrazando. Y es que los disfraces tienen esa función justamente, ¿no? De poder ser diferente en distintos lugares, probar máscaras, probar versiones de nosotros y a ver cómo nos sentimos y jugar con eso me parece importante, más en una era donde todos parece que tenemos que ser iguales, ¿no? Todos tenemos que publicarlas en las redes de tal manera, cuando sale el sol, viene el atardecer y copiar, pegar, ¿no? Entonces la invitación de esto es salirnos de ese copy-paste y empezar a ser más disruptivo en algunas cosas, que conecten más con nosotros mismos. Y eso me parece que siempre es gratificante, obviamente, ¿no? Sí, sí. Está buenísimo, Nico. La verdad que súper profundo, completo y para leer muchas veces. Gracias, Jaro. Bueno, para ir cerrando un poco, creo que
Para todos los que nos escuchan de hace tiempo, tenemos un cupón de descuento que le vamos a dejar para empezar este año con un proceso terapéutico. En la próxima sesión, un 15%, lo vamos a dejar acá en el banner de YouTube. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, así que nos vemos la próxima. Gracias y bienvenidos.